Este es un podcast acorde. Bienvenidos a nuestro podcast Un Curso de Milagros. Un espacio donde profundizaremos en sus enseñanzas para lograr el cambio de mentalidad propuesto en el texto y manual de maestros. Mi nombre es Michelle Begue. Y yo soy Mario Ríos. Y los estaremos acompañando en este camino. Queremos agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos en otro episodio. Hoy queremos profundizar más sobre la salvación, que fue un tema que hablamos en el episodio anterior. Y en ese episodio, Mariu, hablamos sobre qué es la salvación. Y la salvación, como lo define más el curso, es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él, que básicamente es la paz, ¿cierto, Mariu? Esa es la voluntad de Dios, Mish. Un saludo muy especial para todos. Iniciamos nuevamente este episodio de un tema muy interesante y nos vamos a referir hoy muy específicamente sobre el plan de Dios para la salvación. Ese plan de Dios que tiene desde que en el momento en que nos separamos, en el momento en que decidimos hacer una vida aparte y creímos estar separados, es muy importante eso, porque nunca nos hemos podido separar. Cuando Él crea ese plan, es porque sabe que se nos va a olvidar, que estamos en casa. Entonces, ese recuerdo, Mish, que es el que este tema nos trae el recuerdo tan bello de quiénes somos nosotros. Dios quiere que nos demos cuenta de que tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Quiere que nos demos cuenta que no somos pecadores, que no somos malos, que no nos falta nada. Quiere que nos demos cuenta que no podemos dejar desocupado nuestro lugar porque nunca nos hemos ido. Entonces el plan de Dios para la salvación es retornar a casa. El plan de Dios para la salvación es volver a estar en paz y tranquilidad y podamos elegir momento a momento, minuto a minuto, entre el ego o el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que tener y hoy creo que podemos hacer esa claridad. ¿Cuál es el plan del ego? ¿Cuál es el plan del Espíritu Santo? Mariu, ¿cómo podríamos definir ese plan del ego para entender más ese plan de Dios en ese contexto? Es una muy buena pregunta porque es importante darnos cuenta, Mish. El plan que tiene el ego es mantenernos en la culpabilidad y por lo tanto en separación. La separación, que es lo que el ego quiere hacer mucho énfasis, con el fin de ser como el que domina nuestro mundo, el que hace, el que dirige, hace que nos separemos un poco más cada vez de Dios y no tengamos en cuenta que Dios dispone para nosotros todo y un poquito más. Porque el ego, que es ese pensamiento que creamos y que dio origen a la separación, no es más que un pensamiento que creó una estructura, sí, claro, que creó todo este tinglado en el mundo, sí, claro, pero ¿quién lo creó? Nosotros mismos. Entonces la invitación de hoy es voltear los ojos y mirar cuál es el plan de Dios para mí. Y el plan de Dios para mí es que eso sea paz y felicidad absoluta. Que yo reconozca que la valía que yo tengo no viene de mí, sino viene de Dios y Él la ha conservado intacta. Entonces, tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no en la tuya. Entonces no depende de lo que tú pienses de ti, de lo que tú pienses del mundo, de lo que tú pienses del ego o de lo que a ti te toca sufrir o tener una vida muy compleja. Depende únicamente de Dios y Dios nunca va a cambiar de opinión con respecto a ti. ¿Por qué, Mish? Porque Dios es tu Padre, tú eres el Hijo
y seguimos siendo tal como Él nos creó. Entonces, a veces somos arrogantes y a veces creemos que siendo yo tan capaz, tan solo, yo pueda ser suficiente y como enfrentarme a ese gran poder. Dios no quiere pelear conmigo. Su plan para la salvación es que de verdad yo esté en paz y felicidad y que no oigamos más el plan del ego. ¿Cuál es el plan del ego? El plan del ego se basa en tener resentimientos, en tenernos alejados, separados y estar evaluando o juzgando mejor cada circunstancia o cada acontecimiento externo como si te estuvieran atacando, como si necesitaras que tuvieras que cambiarlo, que todo lo necesitas verlo de una manera distinta para que tú te puedas sentir a salvo. Mariu, yo creo que ahí hacer un énfasis de que el valor no viene de lo que hagas o no, o tu valía, como dijiste en el curso, que no viene de ser lo que hiciste, entonces es ser bueno o malo o tal. Hay que ponerle énfasis a eso porque pues a veces siento yo, en un principio quizás hasta dije, no, pues yo soy una persona como medianamente buena y como, pero hasta en eso caes un poco en la trampa, porque lo que tú dices, o sea, si mi valor entonces es en este cuerpo, en lo que hice o lo que no hice, pues algún día me voy a equivocar. Y entonces en algún día voy a tener una rabia o me voy a sentir culpable. Y entonces es un poco como desprendernos de hasta lo que creemos que somos, que nos hace buenos, ¿sí? Y entender que es mucho más profundo y que lo que nos hace bueno es que somos. Sí, somos el Hijo de Dios. Mario, también, pues obviamente reconociendo que nuestro valor no viene de lo bueno que hacemos, también no viene obviamente de lo malo. Entonces, pensar en como todas esas rabias o en las frustraciones que tenemos o el sentido de culpa que dijiste, debemos trabajar justamente en eso, Mario, para poder sentirnos a salvo. O sea, pensar en como qué nos da rabia, qué nos da miedo, qué culpa estamos sintiendo, para deshacernos de eso, para justamente sentirnos a salvo o no, o es per se, o sea, no tenemos que perdonar esas cosas. Ese sería el plan de la salvación del ego. Si tú logras salir de tu culpa, si tú logras salir de esa sensación de separación, si tú logras ser bueno a pesar de lo malo que eres inherentemente, pues te vas a salvar. Pues claro que no te vas a salvar, Mish. ¿Qué pasa? Nosotros queremos realmente es estar en paz y felicidad. Y el ego me está diciendo constantemente, es que tú fallas, es que no eres lo suficientemente bueno. Entonces, el Espíritu Santo percibe en mí la perfección. Y si yo le permito, Él me deja ver esa perfección que hay dentro, que es la que tiene el plan de Dios para la salvación y es la que realmente me ayuda a percibirme de una forma perfecta, aunque sea por un instante. Con ese instante, yo puedo empezar a corregir mi mente, porque lo que tenemos que corregir, Mish, claramente es la mente, porque la mente hace que yo tenga o uno u otra elección, porque ahí tenemos la posibilidad de elegir. Acuérdate que hemos estudiado varias veces, yo tengo la capacidad de decidir. Nosotros somos el observador consciente y somos los que tenemos esa capacidad de hacerlo. Cuando nos dormimos más profundamente, porque recuerda que estamos dormidos, cuando dormimos más profundamente, entonces pensamos que el ego es el que manda y él es el que tiene toda la razón. Realmente tú eres mala y tú eres pecadora. Entonces es muy devastador ese concepto y el Espíritu Santo toca mi puerta, toca mi hombro y me dice, tú eres perfecta. Y cuando encontramos esa tranquilidad y cuando somos capaces de mirar esa grandeza, vamos a encontrar cómo podemos salir de esta locura, de esta demencia que es de la mente, de vernos no como Dios nos creó, sino como creemos que el ego nos define. Entonces hemos perdido el poder y el poder lo da Dios, no lo da el ego. Y el ego ha usurpado claramente ese puesto de Dios, esa manera como Él nos ve y entonces cree definirnos así o asá.
Es que eres bueno para esto, malo para lo otro. Es que eres honesto en esto, eres lo otro. Si el mundo cambiara, nos dice el curso, que el ego pensaría, si el mundo cambia, yo me salvo. No, es inversión de pensamiento. Estamos a salvo. No tengo que perdonar, no tiene que pasar nada, o sea, estoy a salvo per se, ¿cierto? Sí, per se. Queremos extender una invitación muy especial a nuestros oyentes. Vamos a estar ofreciendo talleres y clases guiadas por Mariu Ríos para seguir construyendo un camino hacia la paz. Más información en nuestra página web eligedenuevo.co y nuestras redes sociales podcast Un Curso de Milagros por Facebook o Instagram. Entonces nuestro trabajo, Mish, es reconocernos que estamos a salvo a pesar de la loca idea de la separación, a pesar de que creemos haber perdido la perfección y que realmente no es una pérdida de la perfección. Esto es una inversión de pensamiento como nos propone el curso. No sigamos pensando de la pequeñez a la grandeza. Nunca vamos a lograr vernos desde ahí. Tenemos que encontrar nuestra grandeza, encontrar nuestra perfección, que es lo que el Espíritu Santo ve en nosotros. Entonces, la única manera de hallar la felicidad en el mundo es reconocer que no es lo que yo estoy viendo, sino es lo que realmente yo soy internamente. Entonces, lo que creamos con el ego fue una separación, que no fue una pérdida de perfección, fue una interrupción en la comunicación. La voz del ego surgió de una forma estridente y áspera, grita, y nosotros le dimos realidad al ego. Y cuando nosotros le damos realidad al ego, nos sentimos perdidos. Y ahí, en ese momento de la separación, en ese momento en que nosotros creímos haber salido del reino, donde no carecíamos de nada, donde no pasaba nada de sentirnos amenazados o de tener ninguna necesidad o de no tener ninguna necesidad de tener que mantener con como que me reconocieran, como que soy valioso. Caímos en este sueño, Mish. Y este sueño, que es el que Jesús en este libro me invita a despertar, porque como dice él en el capítulo 2 también, dice, no nos hemos despertado aún. Nos contaron que Adán se durmió, pero nunca nos han contado que Adán se despertó. Y esa es la función que tenemos ahorita, a través de cualquier medio, un curso de milagros o cualquier otro camino, pero la invitación es a despertar. Somos el ser que Dios creó. Y ese ser que Dios creó es la única creencia que necesitamos corregir para sentirnos a salvo. Entonces, el plan de Dios para la salvación es que realmente estemos en paz y felicidad. Eso a mí personalmente, Mish, me produce una sensación de certeza, aunque mi ego grite, aunque muchas veces me muestre las dificultades que vivimos, las amenazas constantes que tenemos, como si en algún momento pueda sentirme abandonada de Dios o que me pueda pasar algo porque no soy lo suficientemente buena y coherente. Yo pienso mucho en la coherencia de vivir este curso aquí en la tierra como en el cielo, como me está pidiendo Jesús constantemente. Totalmente seamos lo más coherentes en la vida diaria y el ego me llama constantemente a decirme que posiblemente estoy fallando. Y Jesús me dice, en el capítulo 20, me dice, pregúntate si es posible que Dios hubiera podido elaborar un plan para tu salvación que pudiese fracasar. Una vez que aceptas su plan como la única función que quieres desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti, sin ningún esfuerzo por tu parte. Él irá delante de ti, despejando el camino, y no dejará escollos en los que pudieras tropezar, ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso. ¿No crees que esa es como una
ilusión grande donde yo puedo decir el plan de Dios para la salvación es perfecto, yo no tengo que hacer nada. Yo lo único que tengo que hacer es seguir su camino, es permitirle que me guíe y yo dar mi consentimiento para hacerlo. Pero necesitamos conocerlo y necesitamos entender y saber que todo lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que va a suceder está amorosamente planeado por Él para que yo realmente entienda su plan y no tenga dolor y no tenga sensación de ataque y no tenga una sensación de sentirme en la oscuridad o perdida, porque el plan que yo estaba haciendo junto con mi ego era que, bueno, este mundo se acabó, este mundo tiene muchos problemas, ahora tenemos una sensación de muerte latente en el ambiente, el virus nos ataca, las circunstancias de afuera están muy difíciles y Él dulcemente me conduce a una vida eterna, a una vida en paz. Mariu, me hace pensar con lo que acabas de decir, de que a veces uno piensa, Dios quiso estas cosas para mí, todo lo que me pasa lo quiere para mí, ¿cómo así? Dios quiere las cosas que pasan en esta tierra que pasen como tal. Claro que no, Mish. Obviamente que desde el ego nos dice, esa es la voluntad de Dios. Recuerdan una frase, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Tengo esto y Dios me va a dar algo mejor. Una puerta se cierra y se abren muchas ventanas, siempre con esa sensación fatalista. Eso es el plan del ego para que yo me desanime, para que yo no oiga la voz de Dios que me dice que es por otro camino, que camine por el lado derecho y no por el izquierdo, o que camine hacia adelante, como queramos verlo, no importa, no es una dirección, sino es la dirección que te está dando a ti. No oigas el ego, oídos sordos al ego. Hay un solo maestro perfecto, el Espíritu Santo. Entonces, invoquemos eso ahorita. Es muy buena esa pregunta porque todo el mundo estamos diciendo, esta situación, Dios la permitió. Dios no permite eso. Nosotros lo fabricamos y después queremos que sea real. Y después le decimos a Dios, vea, sálveme de esto. Y lo bueno de todo es que me salva de eso. De pronto hay unas cosas muy horribles o muy difíciles en la vida de cada uno sin que estemos hablando del tsunami, del terremoto o de lo que esté sucediendo, y las cosas pasan y vuelven a su orden. Entonces, sigamos un camino. ¿Cuál? El del Maestro Perfecto. Si tienes preguntas o comentarios, visítanos en nuestras redes sociales, podcast Un Curso de Milagros, en nuestra página web eligedenuevo.co o envíanos un correo a eligedenuevo@gmail.com. Los invitamos a hacer un momentito de silencio. Cerremos nuestros ojos. Vamos a invocar esa presencia de ese Maestro Perfecto, el Espíritu Santo, Jesús, que siempre está con nosotros. Abramos nuestras mentes, dispongamos nuestros corazones para cerrar los oídos al mundo que atacan, que dan miedo y que lo único que están haciendo es quitar la voluntad de Dios. Que sea paz y felicidad absoluta. Adentro, profundo. Aquieta tu mente. Dispón tu corazón. Cierra los oídos y pregúntale, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Él se hará cargo si tú se lo permites. Y se hará cargo únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte lo que tú no has podido comprender. El Espíritu Santo
conoce nuestra resistencia, pero sabe también el anhelo que tenemos para llegar a casa, para sentirnos a salvo. Entonces vamos a pedirle desde lo más profundo de nuestro corazón: muéstrame tu plan. Y existirán dos voces en tu mente: la que te inventaste tú y la que forma parte de Dios. Él solo te está pidiendo que le escuches. Escucha la voz, esa voz que está en tu corazón, que te llama a retornar para que encuentres ese sitio donde estabas antes y donde estarás de nuevo. Es posible oír una sola voz. Pide ayuda. No tienes que luchar. Sencillamente disponte a recibir el milagro o la corrección a ese pensamiento falso que eres culpable o que estás lejos de Dios. Permítele a Jesús guiar tu mente. Es posible alcanzar este estado con una pequeña dosis de buena voluntad. Entonces, pregúntate, ¿qué quieres? Para que tu disposición te abra a este nuevo camino, para que tu resolución sea clara y tengas toda la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, que no produce ninguna tensión. Solo el plan de Dios para la salvación funcionará. Reconoce tus errores y abandónalos. Si necesitas perdonar, perdónate y acepta este plan de Dios, que es infalible para el despertar, y no habrá nada que el Espíritu Santo no se haga cargo sin ningún esfuerzo por tu parte. Él despejará el camino. Él quitará los obstáculos. Se te dará todo lo que necesitas. Y eso que creías que era una dificultad simplemente se desvanecerá antes de que puedas verla. No tienes que preocuparte por nada. Más bien, dejar a un lado todo, salvo el único propósito que quieres alcanzar: el plan de Dios para la salvación. Es el único que queremos, y dejar a un lado el dolor, los resentimientos, el miedo, nos despejará el camino y podremos mantenernos alerta para seguir su guía. Es tu decisión. Demos gracias porque se nos muestra el camino. Demos gracias porque a pesar de nuestra resistencia tenemos la solución. Demos gracias. Y con una respiración profunda, despacito, regresamos acá y damos gracias.